SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy análisis económico del programa que firman Sumar y PSOE, el nuevo programa de gobierno para el nuevo gobierno, con lo que tiene de sustancia y con el detector de humos activado. Sabemos que lo hecho no basta, ni muchísimo menos. Sabemos que hay muchísimos españoles que padecen aún problemas muy severos, que la vida aún está muy cara, que está incosteable para muchos, que ahorrar, que acceder a una vivienda, que mantener una familia, que irse de vacaciones sigue siendo caro y difícil para muchos y para muchas. Estos eran los objetivos generales que hoy marcaba el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez anunciaba un acuerdo con Sumar para constituir un gobierno. Y estas dos fuerzas han señalado hoy, primero, el objetivo de abaratar la vida para los ciudadanos, y segundo, tres grandes cambios en materia económica. El primero fundamental es reducir la jornada laboral. En España esa jornada laboral está fijada en 40 horas máximas desde 1983. Y desde entonces, esto es lo que tenemos. Hoy el gobierno ha dicho esas 40 horas han de pasar primero a 37,5 entre 2024 y 2025 y a algo menos a lo largo de la legislatura. Vamos a ganar tiempo para la vida. La política sirve para eso, para hablar de la vida. Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Para ganar tiempo de vida, para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida, para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? De momento, lo que se marca en ese acuerdo es una doble fase. Primero, entre 2024 y 2025 se va a tramitar un anteproyecto de ley. Esto ha de desembocar en 2025 en una jornada laboral que ya no será de 40, sino de 37 horas y media. Básicamente, vamos a ir viendo cómo se nos reduce la jornada laboral máxima. Y si uno sigue haciendo 40 horas, lo que va a cobrar son horas extras. Este es el gran cambio que se establece a partir de 2025. Insisto, en que esto iría gradualmente entrando en vigor. A partir de 2025 el gobierno dice, sindicatos y empresarios sector a sector irán marcando si esa jornada mengua incluso más, hasta las 35 horas semanales. Y este es el acuerdo que se establece por esta vía legislativa. No va a ser Real Decreto Ley porque hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores. Así que este es el gran cambio que se fija, con reacción de los sindicatos hoy de relativo aplauso. Hoy, Pepe Álvarez, UGT. Lo que conocemos de la propuesta nos parece positivo, teniendo en cuenta que para la UGT esta legislatura debería ser la legislatura de las 35 horas semanales. Parece que el año 25 vamos a terminar o vamos a empezar el año 26 más fácilmente con la jornada de 37 horas y media. Pero eso no nos puede privar de visualizar ese horizonte generalizado en nuestro país de la jornada laboral de 35 horas. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Contemplamos con agrado que se haya llegado a un consenso sobre la necesidad de reducir la jornada laboral en España. Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y creemos que luego es la negociación colectiva quien tiene que concretar cómo se produce esa reducción de jornada. No hay una sola fórmula. Además, el gobierno plantea el impulso a jornadas híbridas, es decir, que no todo sea presencial, teletrabajo y trabajo presencial, y el refuerzo de instrumentos de registro horario, precisamente para medir esas 37 horas y media y para pagar como horas extras las 2 horas y media más si es que se sigue manteniendo la jornada de 40 horas en alguna empresa. ¿Por qué todo esto? Porque esto que hoy se modifica parece escrito en piedra, pero es relativamente reciente en nuestra legislación. Esto rige desde 1983, en concreto desde el 29 de junio de 1983, cuando se aprueba aquella jornada. Y desde entonces España ha ido teniendo una jornada que es muy superior a la de otros países.
con una productividad mucho menor. Estamos más horas en el trabajo, nos cunde menos. En España, la jornada laboral es de 40 horas, cuando en Italia o en Irlanda la jornada efectiva es de 35, en Alemania es de 34,6, en países como Noruega o en Austria es de 33,7. Si uno computa a final de año en España se trabajan 1.577 horas frente a las 1.332 de Alemania. Y paralelo a ese trabajar más está el disfrutar menos. Según el indicador de Eurostat sobre mercado de trabajo, el EURES 2023, en España la insatisfacción laboral afecta a 1 de cada 4 trabajadores, frente a 1 de cada 10 como media en la Unión Europea. Así que lo que se hace hoy es este cambio. Primer compromiso, reducción de jornada. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir leyendo uno a uno cada uno de estos puntos. Hoy hay mucho trabajo con esto, así que le pido que nos vaya acompañando. Primero, ¿esto se puede hacer? Bueno, digamos que en principio sí, ¿no? Lo que se va a hacer es sustituir la jornada máxima de 40 horas por, bueno, lo que tú has indicado, ¿no? A 38,5 primero, luego 37,5, pero aquí es importante entender que la jornada máxima es en promedio anual, porque es así como se establece la ley. Es decir, no quiere decir que todas, digamos que hay semanas en las que tú podrías trabajar más, porque el cómputo es máximo en promedio anual. Entonces, eso hay que ver cómo se hace. Luego también no me queda muy claro, porque si te das cuenta también están diciendo que podría entrar a valorarse dentro de lo que sería la negociación colectiva, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se articula, porque es verdad que una cosa es la jornada máxima legal y otra es la jornada real, ¿no? Y hay muchos convenios que ya estaban un poco en esa situación. Y Javier, a mí lo que más me preocupa, porque quizás es que estamos, a veces yo creo que podemos estar perdiendo el foco, ¿no? Porque digamos que si te fijas solo en la jornada máxima, que está bien, eso es una cosa, pero lo que sabemos que realmente es muy inconveniente pues para la conciliación en España, y es algo que no ocurre en otros países, es que esa distribución de horas, las que se establezcan, pues en España se hacen sobre más horas del día. Es decir, paramos mucho a la hora de la comida comparado con otros países, donde las jornadas son mucho más uniformes. Por lo tanto, igual estamos muy metidos en que son 37,5, pero si tú no reduces el periodo de tiempo en el que puedes hacer la distribución de esas horas, pues no vas a poder, igual no estás ganando la conciliación, que un poco lo que uno querría, ¿no? Lo que es extraño. Es decir, de España, que se puede llevar a la práctica esto simplemente acortando la pausa de la comida, recortándola, por ejemplo, a media hora en lugar de una hora. O aumentándola para, ¿sabes? Si tú quieres que estén hasta más tarde los trabajadores, la aumentas. Y entonces, digamos que esa es una de las cosas atípicas que además sabemos que para la conciliación es lo peor, y son que España, si comparas la distribución horaria en España en otros países, lo que te sorprende mucho de España es que tiene una pausa mucho más intensa la comida y mucho más larga. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como en prácticamente toda Europa, a las 6 de la tarde el trabajador, ya prácticamente solo hay un 20% de los trabajadores trabajando a las 6 de la tarde, en España todavía más de la mitad siguen trabajando a las 6 de la tarde. ¿Hoy? Entonces tú puedes acortar las horas máximas, por así decir, pero si te las distribuyen mal, pues no estás ganando esto que es el objetivo final, ¿no? Que es mejorar la conciliación, etcétera. Hoy le voy a pedir, que nos vaya acompañando con brevedad a lo largo de todo el programa, porque hoy hay mucho material. Esto es lo primero, que hoy se pacta como acuerdo para formar un gobierno entre Partido Socialista y entre Sumar. Hay un segundo compromiso en materia laboral, y es una contrarreforma laboral. De hecho, lo que se plantea es una profunda reforma del despido. Esto es lo que se dice y esto es lo que ha dicho y anunciado hoy la vicepresidenta. Hablaba en la pasada legislatura de anomalías. Ha llegado el momento de tocar el despido, porque España es una anomalía y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea. José Ignacio Conde Ruiz, ¿cómo? ¿Qué es lo que falta? ¿Volvemos a elevar el coste del despido de los 35 a los 41 o 43 días por año trabajado? Bueno, digamos que hay un debate abierto, ¿no?, por la Carta Social Europea, que es verdad que no es vinculante, y un poco lo que intentan hacer ver es que dicen que el coste de despido debería ser variable en función de las características del trabajador, es decir, en función de no solo de la antigüedad. En España ya lo es, porque depende de la antigüedad que tengas en el empleo, y etcétera, ¿no? Pero también en función de tus condiciones, por así decir, pues de tus hijos o la edad que tú tienes. Esto ya es un poco más peligroso, Javier, porque digamos que si tú metes, y esto al final, porque esto lo acaban decidiendo los jueces, porque el juez tiene que interpretar si a este trabajador, por unas características especiales que van más allá de la antigüedad, que es un poco lo que teníamos hasta ahora,
que ya cumpliríamos, yo creo, porque ya no todos los trabajadores tienen lo mismo. Si llevas más tiempo en la empresa cobras más, pero si tú ahora empiezas a decidir que el juez tiene que determinar si ese coste de despido para un trabajador en particular tiene que ser más elevado, pues porque, yo qué sé, pues ese trabajador tiene más hijos, o yo qué sé, no sé lo que el juez podría interpretar allí, te puedes encontrar con que sí, que a lo mejor piensas que si te despiden vas a estar más protegido, pero también como generas esa incertidumbre, pues puedes ocasionar que las empresas sean más reacias a contratar de forma indefinida, ¿no? Yo creo que eso habría que ver cómo está establecido, pero yo creo que España cumple completamente esta idea del despido. No entiendo muy bien exactamente ese despido por dónde va, pero yo creo que tiene que estar siempre un poco tasado. Lo puedes subir un poco si quieres, pero tiene que estar tasado, porque si no te vas a generar mucha incertidumbre judicial en cuanto que las empresas no saben cuánto tendrían que pagar y cuando se deja todo en manos de los jueces la interpretación, eso es lo que se llama incertidumbre jurídica, que puede frenar mucho la contratación. Bueno, de momento hoy lo que tenemos, ya digo, son las líneas. Entiendo, de momento no está dibujado así, no está más que delineado, pero las líneas que tenemos: primer compromiso, reducción de jornada con ese calendario en doble fase. 37 horas y media primero y después lo que sindicatos y empresarios pacten. Segundo compromiso, contrarreforma laboral con este despido restaurativo, que efectivamente en última instancia acaban decidiendo los jueces. Tercer compromiso, fiscalidad. Hoy el Gobierno dice el impuesto a la banca y a las energéticas, que expiraba el 31 de diciembre, ya no caduca el 31 de diciembre. Hoy Yolanda Díaz dice se va a estirar. Es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben. Y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal. Lo vamos a hacer para recaudar con esta medida, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros. Pero vamos a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. Esto es terreno extraordinariamente resbaladizo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque esto está recurrido ante los tribunales. Lo que las empresas están diciendo es, oiga, la última línea del balance es donde se gravan los impuestos de toda la vida. Si usted me va subiendo, cuánto me sube y dónde me sube, esto ya empieza a ser una cuestión arbitraria. Así que lo que tenemos hoy es un anuncio exactamente delimitado cómo y qué es lo que responden las empresas. Jordi. Pues básicamente también habrá que esperar a ver cómo se concreta, porque el acuerdo que han firmado Partido Socialista y Sumar habla de que el impuesto a la banca y a las energéticas se mantendrá. Lo que dice textualmente es que se revisarán los actuales gravámenes para readaptarlos y mantenerlos. Así que de momento no sabemos por ahora cómo serán estos impuestos. Sí sabemos que se mantendrán y también sabemos que se comprometen a evaluar la continuidad del impuesto a las grandes fortunas. Como dices, todos estos impuestos están recurridos, ya sea al Tribunal Constitucional o a la Audiencia Nacional, en función del tipo de impuesto, y lo que dicen las empresas son básicamente dos cosas. La primera es que son unos impuestos que no están justificados y que además están gravando ingresos, no están grabando beneficios. Por lo tanto, esta es una de las vías con las que argumentan sus recursos ante los tribunales. Luego añaden que estos impuestos se anunciaron como temporales. Ahora estos impuestos se quieren mantener más allá de algo transitorio y por lo tanto están volviendo a cambiar las reglas del juego, dicen, sin negociar con nosotros. Hay también, como escuchábamos, otro compromiso en materia de fiscalidad, que es el de que las grandes empresas paguen más, que se vean obligadas a pagar un 15% de sus beneficios sin descontar ni bonificaciones ni deducciones fiscales. Esto permitiría, según el acuerdo, incrementar en 10.000 millones la recaudación. Esto implicaría que la recaudación del impuesto de sociedades aumentase un 30% y va a ser también uno de los argumentos que probablemente algunas empresas recurran al decir que estamos ante una tributación excesiva e injustificada. De momento, hoy la petroleras, por ejemplo, ya han apuntado en esa dirección. Hoy lo hacía la OP, la patronal Inés Cardenal, diciendo: no creemos que la industria del refino tenga que estar sometida a un impuesto extra más allá de los que ya pagamos. Primero, porque no hay razones objetivas para ello, y segundo, porque el sector está inmerso en una transformación sin precedentes. Ese mismo argumento de las energéticas es el argumento de la banca. La CEO de Bankinter no los dan causa. Las bases está que es un impuesto temporal que va a durar 2 años y yo espero que esto se mantenga, venga el gobierno que venga, porque realmente el volver a cambiar de nuevo las reglas del juego sería
una noticia muy negativa y que además José Ignacio generaría Conde Ruiz, inseguridad ¿es legal jurídica. esto? ¿Grabar los ingresos, no los beneficios? Esto todavía de determinarse, pero ¿es legal? Yo creo que debe, si es legal o no, yo ahí teníamos que hablar con un jurista, pero lo que sí que es cierto es que deberían ser lo más transparentes posibles y diseñarlo y darlo toda la información, porque esto sí que puede estar retrasando inversiones, ¿no? Por ejemplo, o el hecho de que digas que es una empresa grande o una pequeña, ¿cómo se establece esto? Imagínate que yo soy una empresa y quiero crecer, pero me están diciendo que como crezca mucho me van a poner un impuesto más alto. Yo les digo, ostras, pues no voy a crecer. Sabemos que en España ya hay muchas barreras al crecimiento empresarial, que precisamente es uno de los problemas que tiene España, es que las empresas no crecen. Yo creo que esto sí que convendría no meter mucha incertidumbre, y si lo tienen diseñado, pues digamos que anunciarlo con el máximo detalle para que quede claro, ¿no? Porque no sea que se retrasen inversiones de crecimiento empresarial o simplemente de inversión extranjera o alguien que quiera venir a España a invertir. Esto es lo que tenemos hoy en estos 3 capítulos: mercado laboral, despido y fiscalidad. Hay una novedad hoy. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que no es novedad. Y es que se resucita a un regulador. La Comisión Nacional de Mercados hasta ahora había asumido, la CNMC, las funciones de la Comisión Nacional de Energía. Ahora vuelve la CNE. Sí, este organismo que regulaba los sistemas energéticos fue disuelto en 2013 durante el gobierno del PP para integrarse, como decías, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ahora se propone sacarlo otra vez de la CNMC. El compromiso es dotar a esta nueva Comisión de la Energía de los recursos adecuados, y el objetivo es que sirva para modernizar la regulación del sistema energético para alcanzar los objetivos de neutralidad climática. Además, se propone reforzar la capacidad que tenía el organismo para inspeccionar y para vigilar que se cumple la normativa. Todo esto es la sustancia, con una novedad más, una de servicio público. Las deducciones en el uso del abono transporte se prorrogan un año más. Un año más, hasta 2024. Y a partir de ahí solo se aplicarán a colectivos determinados. No se especifica, pero se asume que serán colectivos de bajos niveles de renta. Y luego están las polémicas del humo. Esta es la que hoy levanta Isabel Díaz Ayuso. Hoy veíamos cómo hace muy pocos minutos el presidente y la vicepresidenta proponen prohibir los vuelos de menos de 2 horas y media duración dentro de la península. Los comerciales, se ha hablado de liberticidio, decía Ayuso. Alternativa al tren, pero esto no siempre tiene por qué ocurrir. No hay ninguna prohibición en ese texto. Lo que se dice es: impulsaremos la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria que dure menos de 2 horas y media. De hecho, la crítica en todo caso puede estar por el otro lado. No hay ahora mismo sobre el mapa de España ningún vuelo afectado. Ninguno. Esto o es propaganda de un lado, o es propaganda del otro, o es propaganda de los dos. Pero en estos momentos no hay absolutamente ni un solo vuelo afectado, porque todos ellos tienen alternativa ferroviaria. Impulsaremos la reducción, se queda en esto, en algo indeterminado. Como ocurre lo mismo en el tema de alimentación. Hoy se vuelve a anunciar otra vez más que pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados en los principales productos que permita parámetros como precio, origen, mayorista, destino. Es exactamente lo que se anunció hace casi 2 años. En fin, José Ignacio Conde Ruiz, esto del Observatorio de la Alimentación no era lo que ya teníamos, no era lo que ya se había dicho. Esto no es humo. Sí, yo creo que un poco es ya lo llevan anunciando mucho tiempo. Yo creo que en España sí que haría falta un observatorio de márgenes empresariales muy detallado, con toda la información estadística disponible, y ya lo hemos discutido otras veces. Yo lo pondría en el Consejo Económico y Social, porque ahí están empresarios y sindicatos, y además de ser una herramienta muy útil para la negociación. Lo hemos dicho muchas veces, a la hora de negociar salarios es importante cómo van los beneficios y viceversa, y por lo tanto digamos que yo creo que lo encajaría ahí. Y luego, sobre todo, pues si vieran que se observan comportamientos que podrían dar lugar a algún tipo de pensar que hay un tipo colusorio o que está haciendo algún tipo de poder de mercado, de abuso de mercado, pues ahí la Comisión Nacional de la Competencia debería actuar. Pero sí, lleva denunciando esto varias veces y parece que por ahí no se progresa. Pues subdirector de FEDEA, gracias por estar con nosotros, José Ignacio Conde Ruiz, un abrazo. Un abrazo, mucho buenas noches. Todo esto es la legislación que viene hoy, además de la que acaba de pasar. La mirada de 5 días.
Porque en esta cuestión de mercado laboral, Denise López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy tenemos un tema que destacáis. España dispara un 50% los permisos de trabajo para extranjeros en un año. España es el segundo que más lo ha disparado, solo por detrás de Francia, ¿no? Así es. Según el último informe que ha publicado la OCDE sobre las perspectivas de inmigración internacional, España es el segundo país de la Unión Europea que más ha aumentado los permisos de trabajo para extranjeros en un año. ¿Estamos trayendo a la mano de obra que necesitamos o estamos regularizando la mano de obra que estaba? Un poco son las dos cosas. Por una parte se está regularizando a todas aquellas personas que ya estaban aquí con la reforma que se hizo en 2022, que se aprobó en julio y luego entró en vigor en octubre, se está apostando por esta regularización. Y por otro lado también ha habido una flexibilización del contrato desde los lugares de origen de las personas extranjeras. Hay aquí una cierta polémica. Hemos escuchado a quien saca partido político de esto. Pero en España hay algunos racistas. Perdonad mi pronunciación. About, Ali, Amir. A esos inmigrantes que codo con codo trabajan con nosotros. Hemos escuchado a partidos políticos decir no nos traigan inmigración, pero hemos escuchado, más allá, insisto, del partidismo y del oportunismo en todo esto, a sindicatos decir, oiga, es que estamos trayendo a mano de obra no cualificada, y en España ya había mano de obra no cualificada. Lo que están diciendo los sindicatos es la mano de obra técnica, la mano de obra que buscamos no está siendo abastecida con este decreto. ¿Legítima esa crítica? Sí, hay una parte que ellos señalan en concreto sobre estas reformas que se están haciendo que hace referencia al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que se centran, por ejemplo, en los sectores de la construcción o de la agricultura, que son en los que desde hace años se viene diciendo que no hay personal suficiente en España. Entonces, estos son por los que se está apostando para traer mano de obra de fuera. Lo que ellos dicen es que no es del todo cierto que no haya mano de obra, sino que los salarios y las condiciones laborales que hay en España no son las adecuadas para que ellos quieran trabajar en esto. Lo que dicen los sindicatos no es un problema de oferta de trabajo, sino de oferta de dinero. No hay sueldo suficiente o no se cubren porque no es sueldo adecuado. Efectivamente. De hecho, ellos mencionaban, por ejemplo, los temporeros. Los de UGT me señalaban en esta última entrevista que los últimos datos de 2023 dicen que ha habido el mismo número de temporeros que se necesitaban en España para 2023 que se fueron a Francia a trabajar en la agricultura. Y era simplemente por una cuestión salarial. Pues, Denise López, la mirada de 5 días. Gracias y buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.